La Biblia, como palabra de Dios, ilumina nuestro camino y guía nuestras acciones. Al amarla y obedecerla, no solo agradamos a nuestro Creador, sino que también nos abrimos a la plenitud de sus promesas en nuestra vida. El Salmo 119 resalta las bendiciones que derivan de la obediencia a su palabra. Que nuestras mentes se llenen de las enseñanzas bíblicas para pensar y actuar como Jesucristo, reflejando su amor y sabiduría en cada decisión que tomemos. Bíblicamente, piensa como Jesucristo. Gloria a Dios, bienvenidos a un nuevo mensaje de nuestra serie Bíblicamente. Creo que podemos dar este aplauso de una mejor manera, especialmente a nuestros amigos que nos visitan por primera vez. Sean bienvenidos. Si hay alguien cerca de ti, tú conoces que vino por primera vez, salúdalo y dale la mano afectuosamente. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor esta mañana? Tengo este hermoso privilegio de compartir con ustedes hoy nuestro segundo mensaje acá en Lluvias de Gracia, titulado Abundantemente, condiciones para recibir la bendición de Dios. Reciban un saludo caluroso de parte de nuestros amados apóstoles, el pastor Mundito y hermana Berlincita, que los bendicen en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hablando de la Biblia, quiero comentarles que en una oportunidad llegaron a una convención muchos estudiosos, científicos, especialistas en diferentes materias, y cada uno, mientras iba ingresando a este seminario, había una mesa ahí, todos iban colocando su libro en ese lugar, en el libro que ellos creían que era la autoridad de su ciencia. Entonces uno colocaba su libro ahí, ingresaron muchos estudiosos, muchos eruditos, y de último entró un pastor. ¿Y qué creen ustedes que dejó el pastor encima de ese escritorio? La Biblia. Él la colocó hasta arriba. Y uno de los estudiosos que estaba ahí, eruditos, se enojó mucho y dijo: ¿y este qué se cree? Agarró la Biblia y la puso hasta abajo. Entonces el pastor muy tranquilamente le dijo: muchas gracias, señor maestro, por colocar la Biblia hasta abajo. ¿Y por qué?, le dijo él así todo molesto. Porque quiero decirle que si algo es el fundamento de todos los conocimientos, es la Biblia. Entonces se enojó mucho el erudito, agarró la Biblia y la puso hasta arriba nuevamente. Y el pastor nuevamente muy tranquilamente le dijo: gracias, señor maestro, por colocar la Biblia hasta arriba, le dijo. Entonces él, ya más molesto, le dijo: ¿y ahora por qué me dice eso? ¿Por qué me das gracias? Y él le dijo: porque si alguien quiere conocer la verdad, el primer libro que tiene que leer es la Biblia. Entonces el erudito, ya muy molesto, agarró la Biblia y dijo: no, mejor la meto en medio, a ver qué dice este pastor ahora. La puso en medio. Y entonces el pastor muy tranquilamente le dijo: gracias por colocar la Biblia en medio, le dijo. Y entonces él, ya molesto, le dijo: ¿y por qué? Y él le dijo: porque la Biblia es el centro de todas las creencias y autoridad máxima. Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes y a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces hoy traemos esta enseñanza llamada Abundantemente. Como nuestro amado pastor Galdino nos explicó al iniciar esta serie, el hombre más rico en aquel tiempo era el rey David. El rey David poseía más de 5 toneladas de oro dentro de sus bienes. En ese momento, en todo el planeta, habían aproximadamente 10 toneladas de oro. Es decir, el rey David era el hombre más rico del mundo de ese tiempo. Pero además de eso, quiero decirles que el rey David era un hombre que era amante de la palabra de Dios. Y todo lo que él tenía, lo que poseía, el oro que él tenía en sus bienes, los dio precisamente para
construir el templo de Jerusalén. Se calcula que esta riqueza era aproximadamente 89,000 millones de dólares. Dijo alguien por acá. ¿Cuánto es eso? Pero sin embargo, el corazón del rey David no estaba en las riquezas. El corazón del rey David estaba en Dios, estaba en su palabra. Porque cuando usted abre su Biblia, como decía nuestro amado apóstol, que Dios lo tiene en su presencia, Edmundo Madrid, Dios abre su boca. Y abrirse entonces su palabra es conocer directamente a nuestro buen Dios. David escribió el Salmo 119. Es lo que piensan los eruditos estudiosos de la palabra de Dios. Y en este Salmo 119 está el versículo 1. Y David decía en ese momento: Dios bendice a los que van por buen camino. ¿Cuántos van por buen camino? Gloria a Dios. Y esto va en concordancia en lo que Jesús dijo en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y saben que a mí me gusta mucho cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice así: busquen el reino de Dios por encima, prioritariamente, lo más importante, en otras palabras, de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Amén. ¿Y sabe qué? La promesa de Dios es viva en nuestras vidas. San Juan 10:10, la palabra de Dios dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dale este fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Las promesas de Dios son verdaderas y son vivas en nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? Así es que hoy quiero compartir contigo 4 condiciones con las que tú puedes recibir la bendición de Dios. ¿Cuántos están listos? Así es que si tú estás anotando, anota esta primera condición. La primera de ellas es: sé correcto en tus negocios. Mire lo que dice Salmo 119, 14 y versículo 36. Me alegraré en el camino de tus mandatos, más que en todas las riquezas. Haz que mi corazón prefiera tus mandatos y las ganancias mal habidas. Haz lo correcto en tus negocios. Hay personas que rápidamente obtienen mucha riqueza, muchos bienes, porque realizan algunas actividades de manera fraudulenta. Y ellos no reciben la bendición de Dios. Inclusive algunos estafan a la gente pidiéndole dinero prestado y nunca pagan. Es una forma de obtener dinero fraudulentamente y haciéndolo de manera incorrecta. Hay personas que inclusive negocian con mercadería robada. Hoy no vinieron. Amén. Inclusive hay personas que también tienen balanzas alteradas en sus negocios. Tampoco están acá porque nosotros somos hijos de Dios. Amén. Estamos hablando de las personas que tienen negocio. ¿Y qué me dicen de las personas que tienen un trabajo? ¿Cuánto tiempo ustedes o nosotros podríamos robarle a la empresa cuando a veces llegamos tarde o utilizamos el tiempo para otras cosas, obteniendo realmente una ganancia para nuestro beneficio? Y esto es una manera fraudulenta, que la palabra de Dios nos anima a que nosotros no lo hagamos de esa manera. Amén. Había una persona que en mi trabajo me decía, a mí me daba risa realmente, porque yo de veras eso pensaba, decía sí. Y él me decía: yo hago como que trabajo y la empresa hace como que me paga. Así le dije: ¿y cómo es eso? Él estaba realmente molesto y decía: no, porque yo debería de ganar más. Soy un profesional, soy una persona con mucha experiencia y me desvaloran y me pagan poco.
Yo te tengo la solución, le dije yo. ¿De veras? Me dijo, sí. Busca otro trabajo donde te paguen lo que tú consideras que es correcto. Y entonces, hermanos, la palabra de Dios hoy nos motiva a que nosotros realmente no tengamos avaricia en nuestro corazón. Porque yo me ponía a pensar, ¿por qué las personas llegan a este punto, a este límite de cometer fraude, de robar cosas y obtener ganancias que son ilícitas? Y es por la avaricia. La avaricia la define el diccionario. Es el afán de o deseo desordenado y excesivo de poseer riquezas para atesorarlas sin compartir nada con nadie. Es decir, hay personas que tienen, acaparan, pero no comparten con nadie porque piensan que se les va a terminar. Y eso, aunque parezca que pudiera ser vivir en abundancia, es vivir miserablemente porque están pensando en que pronto se les va a acabar. Y la avaricia los lleva a cometer realmente cosas que son fraudulentas. Eclesiastés capítulo 5 versículos 18 y 19 nos anima: come y bebe, que lo bueno es gozar del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas, ¿quién se lo da? Dios. Riqueza y bienes le da también, escuche bien, la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Y mire esta última parte: esto es don de Dios, es un regalo de Dios. El trabajo, el negocio que Dios te da para que puedas disfrutarlo y compartir con otros. Así es que yo te animo a que tú recibas el regalo de Dios, que es vivir en abundancia y es vivir bajo su gracia. Hoy desato sobre tu vida que vas a vivir honestamente. Que Dios hoy nos habla para que todo lo que sea corruptible salga de nuestro corazón y tengamos la bendición de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque esa bendición no trae tristeza a nuestras vidas, sino por el contrario, trae mucho gozo y alegría. Amén. Entonces vamos a nuestra segunda condición para recibir la bendición de Dios. Y es: confía prontamente en las promesas de Dios. Salmo 119, 65 dice: Señor, tú has tratado bien. ¿A cuántos Dios los ha tratado bien? Ha tratado bien a este siervo tuyo, conforme a tu promesa. Ahora, yo quiero que nosotros pensemos un momento en la vida del rey David, que está escribiendo este pasaje. David está diciendo que siempre Dios lo había tratado muy bien. Pero ¿qué pasa en aquel momento, en aquella época, donde David estaba allá juntamente con las ovejas, cuidándolas en un oficio que para aquella época era uno de los oficios que era más menospreciado? Y sin embargo, David, con toda la propiedad, estaba diciendo: tú, Señor, siempre me has tratado bien. Así es que David sabía todas las fases que era de estar en una condición baja a llegar a una condición donde Dios lo había colocado como un rey. Amén. Así es que no sé cuál puede ser tu condición. Yo pensaba en los momentos cuando nosotros con mi esposa teníamos que andar en camioneta y parte en carro. Les cuento este testimonio. Nosotros teníamos un pick-up, un Datsun 1500. Ahora es un lujo. En aquel momento también era un lujo porque era mejor andar en carro que a pie. Y entonces quiero decirles que nos casamos con mi esposa. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré hasta que me casé. Porque había que desembolsar dinero, ustedes, había que dar gasto. Y entonces venían los hijos, ¿verdad? Y había que dar más gasto. Y yo ganando lo mismo, Jesús santo.
De repente puede ser tu condición en este momento, pero te traigo palabras de esperanza. En una oportunidad, faltaban como unos 3 días para llegar a fin de mes. Entonces con mi esposa dijimos, bueno, Iselita, ¿qué hacemos? Digo yo. Fíjate que tenemos dinero, 50 quetzales exactamente. Yo no dije eso en el primer servicio, pero mi esposa me lo recordó hoy. Y entonces dijimos, ¿le echamos gasolina al carro? ¿O tenemos dinero para comer? Pero nos toca irnos en bus, a ti te toca irte en bus. Pero como las mujeres son bien sabias, ¿verdad usted? Ya mi esposa tenía a mi hijo pequeño y dijo, qué macizo, me dijo, ¿verdad? Y yo después vengo con el muchachito ahí en medio de toda la gente que me aplastan de un lado para otro. Entonces me dijo, que Dios nos provea y mejor echémosle gasolina al carro, me dijo. Hermanos, cuando llegamos a la gasolinera, quiero decirles que Dios hizo un milagro. Con 20 quetzales, la pistola ya no accionó más. Y Dios nos proveyó y nos dio abundantemente. Amén. Así es que no sé cuál sea tu condición, pero Dios puede hacer milagros poderosos en tu vida y puede proveerte. Dale ese aplauso más fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero le quiero decir algo, confiar en Dios es también darle lo que le corresponde a Él, aunque sea en esos tiempos difíciles. Mi esposa fue más incisiva porque yo a veces tenía la tentación. No era pastor todavía ni líder, les aclaro. Decía, ¿será que lo damos? No lo damos. Ya viste que este fin de mes nos llegó, fue duro. Démoslo porque tú nos dijiste y nos enseñaste que teníamos que darlo. Y le dimos al Señor lo que le correspondía a Él. Y Dios nos ha llevado de victoria en victoria, de abundancia en abundancia. Y su mano nunca se ha cortado para bendecirnos. Amén. Así es que tú confía en las promesas de Dios. Y el apóstol Pablo era un hombre que sabía esperar en las promesas de Dios. En 2 Corintios capítulo 9, 6 y 8 dice la palabra de Dios. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Qué es poderoso Dios para hacer que abunde toda gracia? Ahora escuche bien. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ahora quiero decir lo siguiente. ¿Saben qué es lo que necesitamos? No necesitamos tener una maestría más. No necesitamos tener proyecciones de venta. Por supuesto que hay que hacerlo. Pero lo que necesitamos es tener la gracia de Dios. Para que cuando tus jefes te miren, entonces van a decir, yo no sé qué tiene este colocho, pero lo vamos a poner en este puesto y le vamos a aumentar el sueldo. Yo no sé qué tiene este empresario, está vendiendo inclusive un poco más caro, pero confío en él y entonces le vamos a dar a él este proyecto. Porque ¿qué está obteniendo? La gracia de Dios. Y esa es la promesa que Dios trae para tu vida. Él da gracia a tu vida para que donde no te miraban, ahora te van a ver. Y Dios te va a ascender a lugares donde tú no esperabas. Dios te va a proveer donde tú no esperabas. Inclusive tus enemigos te van a ver con gracia. Y Dios te va a proveer a través inclusive de tus enemigos. Porque lo que necesitamos es la gracia de Dios. Romanos 5, 19, 20 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y la gracia es nuestro Señor Jesucristo, quien pagó en la cruz del Calvario lo que a nosotros nos correspondía pagar por nuestros pecados y nuestra maldad. Y su palabra dice que Él vino a darnos una vida, y una vida
en abundancia. Así es que confía en las promesas de Dios. Él no tardará. Su promesa llegará a tu vida. La tercera condición para recibir la bendición de Dios es que valora la palabra de Dios más que el dinero. Salmo 119, 72, 127 dice: para mí vale más la enseñanza de tus labios que miles de monedas de oro y plata. Versículo 127. Por eso yo amo tus mandamientos mucho más que el oro fino. El salmista David, con toda la autoridad, con toda certeza, pero además con toda propiedad, él estaba diciendo y explicando en este salmo que él amaba más a Dios que a las riquezas. Porque amar a Dios es escudriñar su palabra. Porque comunicarse con Dios es abrir su Biblia. Porque tener una comunión con Él es escudriñar sus mandamientos. Porque tener una relación íntima con Él es hacer lo que sus estatutos dicen y cumplir esos mandamientos que Dios nos ha dejado para nuestras vidas. Y tiene sentido que él decía: debo de amar y leer más la palabra del Señor, porque entonces la palabra de Dios nos dice en Proverbio que nosotros no debemos de asociarnos con personas que nosotros de hecho ya sabemos que tienen un mal proceder. Te va a ir mal, dice la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios te advierte. Y entonces la palabra de Dios te dice en los momentos de dificultad, en los momentos difíciles de tu vida, te dice: no te preocupes, yo estaré contigo y mi mano te librará. Y su palabra dice que Él se hizo pobre para que tú fueses enriquecido. ¿Cuánto lo creen? Y cuando amamos su palabra, cuando escudriñamos la Biblia, entonces todas esas promesas están en nuestra mente. Y por eso el salmista David, con toda propiedad, decía: amo más tu palabra. Y el segundo principio que él nos enseña en este pasaje es de que debemos de amarlo más que a cualquier cosa material. La palabra de Dios dice en Mateo 6, 24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ojo, Dios nos está diciendo que no necesitemos las riquezas. Dios está diciendo que no podemos hacer a las riquezas nuestro Dios. Él nos está comentando ahí que nosotros no podemos poner en primer lugar a los bienes materiales antes que a Dios, sino está diciendo lo que exactamente David había dicho en el Salmo, que debemos amar más a Dios, amar más su palabra antes que a las riquezas. ¿Cuántos aman más a Dios que a las riquezas, que a los bienes, que al negocio, que al trabajo, que al excesivo trabajo? No deberías ir al trabajo, sino que al excesivo trabajo por querer obtener más bienes y dejar a Dios por un lado. Dios desea que nosotros lo amemos más a Él. Y esta es una condición para tener la bendición de Dios. Amén. Por lo tanto, recibe la bendición de Dios, pero la bendición que trae alegría, la bendición que trae paz a tu corazón, la bendición que no necesitas estar preocupado porque te los van a quitar, sino la bendición que Dios te trae y trae gozo para tu corazón y para tu familia. Amén. Así es que amemos más a Dios, amemos más su palabra que a las riquezas. Y esta cuarta condición, yo creo que nos ha afectado a todos en algún momento. Y es que no te desesperes en tu caminar. Pronto llegará la salida.
Lo repito, pronto llegará la salida. Pronto Dios va a proveer. Pronto la roca se va a abrir y va a fluir agua. Dice la palabra de Dios en Salmo 119, versículos 82, 84 y 123. Mis ojos se consumen esperando tu promesa. Y digo, ¿cuándo vendrá a consolarme? ¿Cuánto más vivirá este siervo tuyo? Mis ojos se consumen esperando que me salves, esperando que me libres, conforme a tu promesa. David estaba angustiado, estaba desesperado, pero ¿sabe qué estaba diciendo él? Sí, ahorita estoy desesperado, sí, ahorita estoy en esta situación, pero espero en su promesa que él ha prometido sobre mi vida, que me va a librar, que me va a rescatar, que me va a proveer inclusive para los gustos que yo tengo. Y entonces él confiaba en que Dios en medio de este proceso tendría esa vida abundante. ¿Saben quién más nos da testimonio de esto? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos explica de cómo era tener una vida abundante. Y lo interesante que este pasaje es que él nos dice, yo he aprendido. Y en Filipenses capítulo 4, versículos 10 y 13 dice, en gran manera me gocé de que ya al fin, con efectos especiales, ¿ya vieron? Habéis revivido vuestros cuidados de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y escuche bien lo que dice acá. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. ¿Qué dice? Aprendido. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dice este versículo que todos lo sabemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo lo que nos está diciendo, hay procesos, hay momentos en que va a haber necesidad, pero confiad en Dios, porque Él también te va a proveer para que tengas abundancia en Cristo Jesús. El apóstol Edmundo Madrid, que Dios lo tiene en su presencia, él decía en algunas oportunidades, yo sé amanecer y dormir en una hamaca allá en Tucurú, en Alta Verapaz, con nuestros amados pastores de allá del interior. Pero ¿saben qué? También sé amanecer en un hotel 5 estrellas allá en el extranjero, con los pastores que están en el exterior, en el norte. Y él decía, pero para mí es lo mismo. De todos modos, yo sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé cuál es tu condición ahorita. De repente te está tocando dormir en una hamaca, pero espera en Dios. Él te dará abundantemente. Y eso recuerda en una temporada que mi papá, por cierto, ayer me reuní con ellos y recordábamos este episodio, no tenía trabajo. Nosotros estudiando a nivel diversificado, teníamos que pagar colegiatura, ir a pagar transporte, y mi papá no tenía. Y mi mamá le decía, Romualdo, ¿qué vamos a hacer? Así se llama mi papá. Romualdo, ¿qué vamos a hacer? Mira, ¿qué vamos a hacer? Estás sin trabajo. ¿Y de dónde vamos a tener? Mi papá le decía, tranquila, Dios proveerá. ¿Y saben qué? Entonces yo miraba a mi papá en las mañanas pedirle a Dios. Agarraba su guitarra. Y en ese momento en que él no tenía trabajo,
le cantaba al Señor y le decía al Señor: el firme amor del Señor nunca cesará, sus misericordias nunca terminarán. Nuevas son cada mañana, nuevas cada mañana, y grande es tu fidelidad, oh Dios. Y Dios nunca nos dejó. Dios nunca dejó de proveernos. Sí, había que trabajar, había que ir a la parcela, a cortar los bananos, a venderlos, a cortar el café. Pero la mano de Dios nunca se escaseó. Mi papá me recordaba ayer: ¿te acordás? Íbamos a cortar bananos, a la otra semana íbamos a ver otra vez y habían más, y íbamos la otra semana y habían más. La bondad de Dios nunca se terminó sobre mi papá, y tuvo abundantemente para cubrir todas nuestras necesidades. Y Dios también hoy cubre tus necesidades. Así es que confía en el proceso de Dios y confía que Él está contigo y que nunca te dejará, nunca te desamparará, nunca te dejará huérfano, nunca te dejará sin que alimentarte, y cubrirá todas tus necesidades. Dios ha empezado a hacer milagros hoy ya en tu vida de provisión, porque mientras la palabra de Dios empezó a ejecutar y a decir, tú empezaste a tomar fe y a creer que Dios es el que te provee, es el que te puede dar.